Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Como habíamos mencionado, pues va a ser de manera virtual y pues vamos a estar trabajando en ese caso siempre con la parte de MongoSH. En la última clase, voy a entrar a MongoSH. En la última clase estuvimos trabajando un poco con la parte de las consultas. Se recuerdan que trabajamos en ese caso sobre una base de datos que se llamaba, una colección que se llamaba ventas, y estábamos trabajando justamente sobre una base de datos, aquí casi no se notan. Estábamos trabajando sobre una base de datos que en ese caso era en la base de datos de School. Si entrábamos y le colocábamos Use School, por ahí teníamos en esa base de datos teníamos algunas colecciones que creamos en ese caso. Esas colecciones que teníamos en ese momento nos permitían en ese caso mostrar esa información. Teníamos por ahí la colección de ventas, y en esa colección de ventas ahí estábamos trabajando con varias consultas ya un poco más complejas. Déjenme ver si dentro de esas consultas que vimos que eran un poco más complejas, estuvimos trabajando con esta, que fue la última, que nos permitía calcular el número de productos vendidos, el total vendido en ese caso, y también podíamos calcular el total a pagar, incluyendo el total de descuento. Entonces, cuando ya le dábamos Enter, ya nos aparecía este total a pagar, que ese total correspondía en ese caso correspondía al total del producto vendido menos el descuento que se le había aplicado. Lógicamente ahí podríamos agregar también, dentro de esa consulta, podríamos agregar el total de descuento con el objeto de que podamos visualizar cuánto es lo que se generó con esa cantidad, y posteriormente cuánto es lo que al final de cuentas se terminó pagando. De esta consulta que tenemos en esta sección, de esta consulta podemos hacer todavía algunos arreglos. Podríamos en ese caso trabajar con algunos elementos que me permitan de alguna manera, por ejemplo, ordenar la parte de la aplicación. Podríamos hacer algunos procesos para especificar algunos tipos de elementos que necesitamos visualizar, etc. Para el caso, si queremos ordenarlos, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es agregarle dentro de los parámetros el parámetro sort y decirle, por ejemplo, por cuál campo quiero ordenarlo. En este caso quiero ordenarlo por el número vendido de productos. Si le colocamos el 1, van a notar que ahora aparecería en la parte superior que hemos vendido 2 del reloj, hemos vendido 2 de zapatos Nike y hemos vendido 3 de los productos de camisa. Incluso acá podríamos ordenarlo de manera descendente. En lugar de colocarle un 1, colocarle un -1, y aparecería en ese caso en la parte superior el producto más vendido, que es el que tenemos en ese momento colocado en el top de los productos que se acaban de generar. De igual manera, además en el Aggregation Framework, además de utilizar el parámetro sort, podemos utilizar también el parámetro limit. Con el parámetro limit lo que hacemos es delimitar la cantidad de elementos que queremos visualizar, algo similar a como lo hicimos en la parte de la proyección. O sea, yo acá puedo digitar $limit, por ejemplo, y ponerle 2.1, y si se dan cuenta solo me aparece el primer documento. Esto me serviría como, por ejemplo, si yo quiero, si digamos me piden una consulta en la que yo quiero mostrar en la parte superior el producto que más ha vendido, el producto que está en el top, digamos, de la cantidad de productos vendidos, esa sería la fórmula. Colocamos primero todo lo que vimos previamente y luego en la parte de abajo colocamos
el parámetro limit, los ordenamos primero y luego colocamos el parámetro limit y lógicamente el primer documento que aparezca corresponde en ese caso al producto más vendido. Y así sucesivamente podemos seguir haciendo más procesos. Hay otro parámetro que se llama skip. En lugar de limit yo puedo utilizar el parámetro skip y ese parámetro skip lo que hace es, igual que lo vimos en el comando find, saltarse una cierta cantidad de documentos. Si le damos enter, ahí nada más no muestra el primero, sino que muestra a partir del segundo hacia abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera mostrar el segundo producto más vendido, entonces podría ser una combinación. Podríamos utilizar el skip primero para saltarse el primer elemento y luego colocar un limit 1 para decirle que el que quiero mostrar en este caso debería de ser el segundo producto más vendido. De esa forma podemos especificar en ese caso la parte de la información. Adicional a eso, si se dan cuenta, como lo hemos visto en clases anteriores, los campos están un poco desordenados porque, por ejemplo, en el campo -id aparece id 2 puntos código y producto que están como en un subdocumento. Entonces yo puedo cambiar dentro de la consulta, puedo cambiar también la parte del resultado utilizando el operador project. Puedo ponerle en ese caso project y decirle que quiero mostrar el campo código, que el campo código en ese caso sería, le ponemos $-id punto código y ese sería el campo que nos mostraría. Y de ahí que necesitamos mostrar el otro que era el producto, le ponemos producto, dos puntos y entre comillas $-id.producto y luego los siguientes campos que necesitamos colocar solamente le agregamos una coma y en ese caso en esa coma pues ya colocamos, por ejemplo, teníamos el número vendido, entonces le puedo colocar número vendido 2.1 y necesito colocar también el otro que era el total vendido, entonces le ponemos total vendido 2.1 y el otro que sería el total a pagar, le ponemos total a pagar 2.1 y ocultamos también el _id 2.0 para que no aparezca en el resultado que teníamos de la expresión. Y si se dan cuenta, bueno, tendríamos que quitar el skip, no me está apareciendo, era _id.código y _id.producto. Aquí le he puesto un signo de mayor que y debería de ser un punto. Y ahí aparece el código y aparece el producto. Entonces, de esa manera ya hemos colocado, o ya aparece de un poco más entendible el documento, ya aparece un poco más sencillo y nosotros podríamos seguir con eso si quisiéramos. Seguir ejecutando más cálculos si así fuese necesario. Entonces, ahora que ya hemos visto la parte del comando, el comando group, que es el que quería que pues, entendiéramos cómo funciona, hoy quiero que empecemos a ver otro comando adicional. Vamos a ver ahora, o vamos a trabajar en ese caso siempre con el Aggregation Framework. Vamos a trabajar con la parte de vectores y quiero que veamos, por ejemplo, cómo vamos a hacer la parte del ejemplo. Estamos en db.usuarios y voy a primero analizar el contenido de los documentos y se van a dar cuenta que, por ejemplo, en ese caso dentro de usuarios tenemos por acá un campo que se llama hobbies y este campo que se llama hobbies tiene cada uno de los elementos que acabamos de mencionar. Tiene, por ejemplo, la lista de pasatiempos que contiene cada uno de los documentos que acabamos de generar. Igual acá hobbies tiene también su lista y así sucesivamente. La cuestión es que, por ejemplo, si yo quisiera saber, si yo quisiera contabilizar, por ejemplo, cuántas son las personas que les gusta cocinar, sería un poco más difícil poder hacer ese proceso
porque ya nos tocaría en ese caso o nos generaría resultados que nosotros no esperamos. Para darles un ejemplo, le puedo poner db.usuarios y agregamos el aggregation framework, y aquí utilizamos el parámetro group, que es el que hemos estado viendo previamente. Ya sabemos que este parámetro group tiene un _id. Ese _id le puedo colocar en ese caso el campo que quiero agrupar, que sería el campo hobbies. Entonces le ponemos hobbies y luego agregamos un parámetro que sería el zoom, donde utilizamos el operador zoom y le ponemos 1. Esa sería la forma en la que nosotros queremos, en ese caso, contar los elementos. Entonces, si le damos Enter, perdón, aquí le falta una llave al group, por ende nos hace falta cerrar una llave al final. Entonces, ahí sí ya le damos Enter, van a notar que pues aparece el campo total, pero aparece como muy raro, aparece como con información extraña, porque dice, por ejemplo, cocinar, correr y leer, tiene 1, cocinar, jugar fútbol, tiene 1, aquí aparecen otros datos y así sucesivamente. Entonces, no es posible, o él no nos puede decir cuántos son los que tienen el hobby cantar porque están dentro de un vector. Entonces, por el momento, así como lo tenemos, él no puede entrar al vector y contar la cantidad de elementos. Para hacer ese proceso tenemos que descomponer ese vector. Tendríamos que hacer que el campo hobbies ahora se convierta en un campo simple. Para eso utilizamos un operador del Aggregation Framework que se llama un WIM. Le voy a poner aquí el ejemplo. Vamos a utilizar. Vean lo que va a suceder. Quizás lo vamos a hacer solo para analizar. Lo vamos a hacer con un documento. Le voy a poner db.usuarios.find para que veamos el resultado. Find one, lo vamos a hacer con el primero. Van a notar que este tiene, en el resultado que acabamos de generar, tiene 4 hobbies. Tiene el hobby de cantar, tiene bailar, tiene cocinar y tiene estudiar. Tiene 4 hobbies. Entonces vamos a copiarnos el Object ID. Vamos a copiarnos el Object ID y con el Object ID vamos a utilizar en ese caso ahora el comando unwim. Entonces le voy a poner db.usuarios. Y utilizamos el Aggregation Framework. Y acá en el Aggregation Framework utilizamos el parámetro o el operador que se llama unwim, y luego entre comillas le ponemos el nombre del campo que queremos operar, que en ese caso es el campo hobbies. Así es como nos quedaría en ese momento. Y fíjense bien cuando le demos Enter cuál va a ser el resultado. Si ahora le doy Enter, van a notar que ahora el resultado es que estamos viendo el mismo documento. Vean que dice Alejandro Enrique, Alejandro Enrique, Alejandro Enrique, que es el mismo documento que acabamos de generar, pero la diferencia ahora es que para cada uno de los hobbies que tenía, pero no le colocamos, perdón, no le colocamos el match. Queríamos hacer un filtro solamente con un documento. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner el match. Y acá le vamos a poner _id, 2 puntos para que haga el match. Y luego en esta parte de acá vamos a agregar una coma. Así debería de ser. ¿Se recuerdan que el primer documento tenía 4 hobbies? Entonces, si revisamos ahora, el primer documento que teníamos era Juan José. Aquí aparece Juan José. Pero ahora el hobby aparece como cantar. O sea, ya no aparece como un documento, ya no aparece como un array, como un vector, sino que ahora aparece como un campo común. Vuelve a repetir Juan José y aparece bailar. Vuelve a repetir Juan José y aparece cocinar. Y vuelve a repetir otra vez Juan José y vuelve a aparecer estudiar. Entonces, básicamente lo que hace el comando unwim es que a partir de un vector, en este caso el vector se llama hobbies, a partir de un vector descompone ese documento en varios documentos. Entonces, la diferencia es de que por cada documento que genera, me está colocando en el campo, por cada elemento que contenga el vector, me está colocando en el campo hobbies cada uno de sus valores.
Entonces ahora ya hicimos un proceso de descomposición del campo hobbies para poderlo contar. Entonces ya con ese proceso que acabamos de hacer del match, voy a quitar el match para que lo hagamos ya directamente con todos. Si ahora lo hago solamente con el Unwin y le pongo hobbies, ya lo va a hacer con todos los documentos. Van a notar que, por ejemplo, Daniel Eduardo tiene estudiar, por ejemplo. Daniel Eduardo tiene cocinar. Alejandro Enríquez tiene el hobby Rappel y así sucesivamente. Hay varios que ya están en ese caso contabilizados. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo hacer el proceso de contarlo. Entonces utilizamos el operador group y le colocamos _id, 2 puntos, y ahí agregamos en ese caso el campo que sería el campo hobbies, que es el campo por el que lo vamos a contar. Ponemos el campo hobbies y ya le decimos que, por ejemplo, voy a totalizar un campo que va a utilizar el operador sum y que va a tener 1 o va a ir sumando de 1 en 1 al momento de contar los operadores. Y si le damos enter, ahora sí, ya tenemos que estudiar esta 2 veces, o que hay 2 personas que les gusta estudiar, hay una persona que le gusta ir de compras, cantar hay 2 que les gusta cantar, bailar hay 3 que les gusta bailar, diseñar, leer y así sucesivamente. Por ejemplo, cocinar, si se dan cuenta, cocinar hay 5 documentos que tienen la palabra cocinar. Correr, hay 3 documentos que tienen la palabra correr. Entonces ya tenemos generada la consulta, partiendo primero de que lo que hacemos es descomponer el vector, y después de descomponer el vector generamos el proceso de agrupar los datos para que pueda contabilizar cada uno de los elementos que tenemos dentro de la aplicación. Entonces esa es la manera en la que funciona el comando unwin, que básicamente nosotros lo que hacemos es descomponer el vector en diferentes elementos, y a partir de ahí pues empezamos a contar cada uno de los valores. Eso no es tan difícil, es un operador muy simple. No sé si tienen alguna duda con ese operador. ¿No? Hola, hola. Ok. Bien. Bien, pues sigamos ahora viendo la parte de los operadores, y vamos a trabajar ahora con otro operador. Para hacer un ejemplo, vamos a crearnos una base de datos que se va a llamar almacén. Le voy a poner use almacén para crearnos esa base de datos, y en esa base de datos voy a insertar en este caso una colección que se va a llamar clientes, y voy a insertar en este caso un solo documento. Entonces vamos a poner insert one, y ahí vamos a insertar el documento. Le vamos a poner como nombre al documento, le vamos a poner siempre Juan Pérez, por ejemplo. El nombre del documento, Juan Pérez, y la edad le vamos a poner que tiene 25, por ejemplo, y le vamos a poner la ciudad. La ciudad le vamos a poner que es de, por ejemplo, Santa Ana. Entonces ahí ya tenemos listo el documento que queremos insertar. Entonces si yo le doy enter, van a notar que ya el documento ha sido insertado. Ahora, aquí tenemos un pequeño problema, porque cuando nosotros insertamos el documento, Santa Ana, por ejemplo, lo podemos escribir de muchas maneras, porque pues suele suceder que cuando estamos trabajando con la parte del diseño de aplicaciones y dejamos este campo abierto para que las personas puedan digitar lo que mejor les parezca, pueden digitar Santa Ana Ciber, Santa Ana Unido. Pueden digitar Santa Ana con S minúscula, y aquí también Santa Ana con S minúscula, por ejemplo. Pueden digitar Santa Ana así,
o pueden incluso solo, no sé si han escuchado algunas personas que dicen Santana, no dicen la palabra completa o la frase completa, entonces pueda suceder también ese problema. La cuestión es que cuando yo quiera sacar una estadística en la que me diga que quiero contar cuántas personas corresponden o tienen en ese caso una ciudad, o cuántas personas residen en la ciudad de Santa Ana, hacer ese proceso de cálculo va a ser complicado porque los valores están escritos en diferentes formatos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar ese problema? Ustedes saben que cuando se está trabajando con las bases de datos relacionales, lo que uno hace es crearse una tabla que se llame ciudades, y en esa tabla que se llame ciudades, ahí va colocando los nombres de las ciudades. Ya de manera predeterminada sabemos de que lo que hacemos es relacionar con el otro campo una llave foránea con un campo que se llame, por ejemplo, ID de la ciudad, y eso haría el proceso de vinculación entre ambos datos. Algo parecido podemos hacer también en MongoDB. En MongoDB podemos trabajar con información que estén agregadas en diferentes colecciones. Lo que tenemos que hacer es ponerle, por ejemplo, voy a crearme una colección que se va a llamar ciudades, y le voy a poner el comando insert many porque voy a insertar varias, y acá dentro de las ciudades vamos a ir colocando un vector, y en ese vector vamos a ir colocando las ciudades. La primera ciudad se va a llamar en ese caso Santa Ana. La segunda ciudad va a ser, por ejemplo, Metapan. La tercera ciudad sería Chalchuapa, por ejemplo. Chalchuapa. Y la siguiente ciudad, digamos que sería el Congo, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos vinculadas en ese caso las ciudades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces le damos enter y ahí insertamos las respectivas ciudades. Yo le pongo ahora db.ciudades.find. Van a notar que ya aparecen los diversos elementos, las diversas ciudades que hemos insertado dentro del diseño de la aplicación. Ahí están las ciudades. Ahora bien, ¿cómo hacemos para insertarlos a la otra colección? Primero vamos a eliminar el documento que ya teníamos, y ese lo tenemos en el vector que se llama, o la colección que se llama clientes. Si yo quiero borrar varios elementos, puedo utilizar el delete many, y para no colocarle una condición le ponemos llaves, y eso lo que hace es eliminar todos los documentos sin necesidad de pedirnos en ese caso confirmación. Y ahora vamos a insertarnos la primera ciudad. Voy a tomar el Object ID, voy a copiarme este Object ID que tenemos acá. Voy a copiarme ese Object ID y hacemos el mismo proceso. Vamos a insertar ahora en la colección que teníamos, que era la colección clientes. Vamos a insertar en ese caso el documento. Teníamos aquí que era Juan Pérez. La diferencia es que ahora, en lugar de ponerle ciudad en esta parte de acá, le vamos a poner ciudad-id, y en lugar de colocar una cadena de caracteres en esta sección, vamos a insertar el Object ID que acabamos de pegar. Entonces lo pego ahí tenemos el Object ID. Entonces la diferencia ahora es que cuando vayamos a ver a db.clientes.find, van a notar que ahora el documento clientes, que se llama Juan Pérez y que tiene una edad de 25, tiene un campo que se llama ciudad-id, que corresponde al Object ID que está guardado en la otra colección. Entonces con eso ya tenemos vinculados, o ya tenemos agregados los elementos con los cuales estamos trabajando. Ahora la cuestión es, ¿cómo hago para cuando ya quiero obtener los valores?
cuando yo quiera trabajar con los valores, ¿cómo hago para poder, o digamos, saber a qué ciudad pertenece? Porque si ahorita le colocamos el db.find, me dice que la ciudad ID aparece con el object y un montón de números, pero no tengo referencia para saber a qué ciudad realmente pertenece. Si lo hiciéramos en base a código, le tendríamos que poner let, por ejemplo, dato. Creo que esto se acuerdan que lo hicimos en su momento. db.clientes.find1, por ejemplo. Y si le damos enter, en datos tenemos almacenados un vector que corresponde al cliente que queremos recuperar, que es el primer cliente que insertamos. Y si quiero buscar en ciudades, ya tendría que ponerle db.ciudades.find y acá colocar en ese caso un filtro para decirle el object ID que vamos a buscar, que sería dato.ciudad-id, que es el campo que teníamos en la parte de arriba. Entonces ahora si le damos enter, ya ven que dice Santa Ana. Entonces ya hemos hecho el proceso de realizar en ese caso la búsqueda, pero es muy complicado. O sea, se imaginan que eso lo quisiéramos hacer por cada documento, sería muy complicado poder hacer ese proceso. Para eso existe un operador que se llama lookup, se escribe así. Ese operador lookup lo que hace es que permite vincular datos entre una colección y otra, algo similar a lo que hacía el comando inner join cuando ustedes estaban trabajando con bases de datos SQL. Algo similar, solo que aquí lo estamos haciendo con colecciones y estamos trabajando con documentos que tienen vinculado, digamos, de alguna manera un campo. ¿Cómo funciona ese proceso? Pues le voy a poner en db.clientes, que es donde necesito saber cuál es la ciudad. Voy a utilizar el Aggregation Framework y en esta parte de acá voy a utilizar el parámetro lookup. El parámetro es lookup. Así, vamos a utilizar el operador lookup. Entonces le ponemos dos puntos, abrimos llaves. ¿Y qué parámetros son los que vamos a colocar dentro del operador lookup? El primer parámetro que vamos a colocar es el parámetro from, para decirle en qué colección se encuentra el dato que nosotros queremos sustraer. En este caso, el dato que queremos sustraer está en la colección que se llama ciudades. Entonces le ponemos ciudades. Luego, después de eso, colocamos una coma y le ponemos el local field, que sería cómo se llama el campo o la llave foránea que tenemos en la colección clientes, que vincula con los datos que tenemos en la colección ciudades. Entonces, si se recuerdan, en clientes agregamos el campo que se llama ciudad-id. Entonces le ponemos ciudad, ahí creo que coloqué unas comillas de más, le ponemos ciudad-id y ya nos quedaría de esa manera. Quiero que puse más las comillas. Entonces ya le ponemos, quedaría así, ciudad-id, y ese sería el campo que le indica cuál es el nombre local que tenemos dentro de nuestra aplicación, que va a trabajar en este caso con la parte de la aplicación. Luego vamos a utilizar otro comando, le ponemos otro parámetro que sería el foreign. Ese es como la llave foránea, se escribe de esta manera, se escribe for ign field. Ese es cuál es la llave foránea que tenemos en el otro campo. Entonces ya sabemos que en la colección ciudades tenemos un campo que se llama _id. Y por último, ¿cómo vamos a llamar al campo que vamos a obtener como resultado? Le voy a poner como resultado ciudad. Entonces, vean, esos son los parámetros que lleva el campo lookup. Primero, el from es la colección donde tenemos los datos. El local field es el campo llave o la llave foránea que tenemos en este caso dentro de la colección. El foreign field corresponde a la llave primaria o la llave foránea, como lo queremos llamar, que está relacionada con la otra colección. Y el campo as, que indica cómo es que se va a llamar ese campo. Si ahora le damos enter, van a notar que ahora ya tenemos un resultado. Tenemos Juan Pérez, que es el dato que teníamos previamente. Tenemos la edad, tenemos la ciudad ID y al parecer dice que no está vinculado con ningún
campo, bueno, nos aparece vacío. Le habré pegado mal el... Déjenme ver, creo que en la sintaxis está algo malo. En la sintaxis creo que hemos escrito algo mal. Ah, sí, aquí le puse una coma de Mau. Aquí sería ciudad ID. Y ahora sí, si pueden observar, aparece en los datos aparece el nombre, que sería Juan Pérez, aparece la edad, que sería 25, aparece el Object ID, que en este caso corresponde al que habíamos vinculado con la tabla ciudad, con la colección ciudades, y abajo ya aparece el campo que acabamos de mencionar, que es el campo ciudad. Y este campo ciudad ya tiene el Object ID, que es el que teníamos previamente, ya tiene por en este caso un array, o le genera un array que corresponde al Object ID y que corresponde en ese caso a la ciudad. O sea, aquí ya tenemos que la ciudad es Santa Ana. Con eso ya no necesito estar haciendo una búsqueda entre uno y otro para poder obtener la información. Lo hacemos de manera muchísimo más práctica. Para que entendamos mejor el concepto de las colecciones, vamos a insertar más documentos. Para eso necesito de ciudades, necesito colocar en este caso los Object ID. Voy a ponerle acá que me muestre de esta manera, que me muestre solo el Object ID para que podamos hacer un proceso de vinculación de esta manera. Entonces ahora vamos a insertar varios documentos a la tabla o a la colección clientes, perdón, y a esa colección clientes usamos el comando insert many. Abrimos corchetes y aquí vamos a empezar a colocar los primeros documentos. Entonces siempre le vamos a poner nombre, dos puntos, y digamos que voy a insertar a María del Rosario, que tiene una edad de 15 años, por ejemplo, y que el ciudad ID corresponde en ese caso al primer object que tenemos en la parte superior. Vamos a traernos el primer object, este que tenemos acá, y lo pegamos. Entonces ya tenemos el primer elemento. Ya tenemos el primer elemento dentro de la colección. Entonces ahora ahí ya pusimos el Object ID, cerramos la llave, le ponemos una coma y ahora vamos a colocar el segundo documento. Abrimos llaves, le ponemos nombre, dos puntos, y digamos que a ese le vamos a poner, entre comillas, Nomi Juárez, por ejemplo, y le agregamos una coma, le ponemos la edad, dos puntos, ella tiene 20 años, por ejemplo, y le vamos a poner el ciudad-ID, y acá vamos a copiarnos el segundo Object ID que tenemos en la parte superior, que es este que tenemos acá. Lo copiamos, lo pegamos, cerramos llaves, ponemos una coma, y ahora vamos con el tercer documento. El tercer documento hacemos lo mismo, le ponemos nombre. Digamos que ahora vamos a poner a Luis López. La edad le vamos a poner 30, por ejemplo, y la ciudad-ID, dos puntos, vamos a copiarnos ahora el tercer Object ID. Entonces tomamos el tercer Object ID, lo copiamos y lo pegamos y cerramos la llave. Entonces ahora le ponemos una coma y vamos a trabajar con el último documento. Entonces le ponemos de nuevo el nombre, digamos que le vamos a agregar Nelson Pérez,
Nelson Pérez, por ejemplo, le vamos a poner la edad 2.25 por decir algo, y la ciudad -ID va a ser en ese caso el último Object ID que tenemos acá. Entonces copiamos el Object ID y lo pegamos en la parte inferior y cerramos la llave. Con eso ya podemos cerrar los corchetes, el paréntesis, y debería de insertarse el documento. Y ahí ya tenemos insertados en ese caso los 4 documentos. Entonces ahora que ya insertamos los 4 documentos, ya podemos ahora hacer la misma consulta que teníamos hace un momento. Podemos irla a buscar, voy a dar control L, podemos ir a buscar siempre el comando lookup. Vean, aquí lo tenemos. Hacemos la misma comparación, le decimos que en ese caso vamos a buscar, estamos en la colección clientes, vamos a buscar los datos en la colección ciudades. El campo local se llama ciudad-id y el campo, la llave foránea se llama -id y el campo resultado va a ser ciudad. Entonces le damos enter y van a notar que ahora cada uno de los documentos que acabamos de generar en el resultado ya nos aparece con la ciudad que corresponde. Aquí aparece la ciudad a la cual nosotros le habíamos agregado previamente la información del documento. Entonces, a partir de esto, ya nosotros podríamos hacer un proceso para poder, por ejemplo, contabilizar la cantidad de personas que existen por ciudad. O sea, ya podemos hacer el cálculo, como la proyección los datos ya me los genera. Entonces ya puedo crearme un parámetro group, por ejemplo, un parámetro group, y decirle, en ese caso dentro del parámetro group, decirle que ahora yo necesito contar cuántos elementos o cuántas personas existen del parámetro ciudad. Entonces puedo poner el -id va a ser igual al $id punto, y ahí teníamos $-id punto, y ahí teníamos el campo que se llamaba ciudad, y luego después de esto podemos colocarle una coma, ponerle por ejemplo que vamos a totalizar 2 puntos, colocamos el parámetro sum 2.1 y esto haría que sumara en ese caso el total de ciudades. Creo que he escrito -id, déjeme ver el resultado previo. Perdón, es ciudad. El resultado acá es, aquí no era id-ciudad, sino que era ciudad en el campo. Ciudad.ciudad. Y vean, ahí tengo Chalchuapa, Santa Ana, Metapán y el Congo. Ya me está contando la cantidad de documentos que tengo asociados directamente con la persona. Me dice que de Santa Ana, de hecho de Santa Ana agregamos 2. Entonces justamente ya aparecen los 2 documentos que previamente habíamos generado con el comando unwin. Ahora que ya tenemos agregada toda esta información, el siguiente proceso sería si queremos, por ejemplo, nosotros construirnos la consulta de manera inversa. Ahorita lo tenemos de ciudades, de clientes hacia ciudades, pero ¿qué pasaría si yo quisiera obtener el listado de ciudades junto con la cantidad de clientes o asociado con los clientes que tiene cada una de las ciudades? Entonces veamos cuál sería el resultado ahora, cuál es la diferencia. Entonces le voy a poner db.ciudades. Ya usamos el Aggregation Framework. Utilizamos acá el parámetro que se llama lookup. Le ponemos 2 puntos, abrimos llaves y luego primero ponemos el parámetro from. En el parámetro from vamos a colocar dónde está la colección o dónde están los datos con los cuales lo vamos a relacionar. Como estamos en ciudades, entonces lo vamos a relacionar con el campo que sería, o con la colección, perdón, que sería clientes. Entonces le ponemos clientes, coma, el local field, le ponemos local field,
va a ser cómo se llama el campo local. En este caso el campo llave local se llama _id. Y luego le ponemos el otro campo que sería el foreign field, que en ese caso ese sería el campo que corresponde a la otra colección. Entonces ese campo se llama ciudad_id. Y luego, ¿cómo le vamos a llamar al campo resultado? Le vamos a llamar clientes. Esa sintaxis es la que más o menos tienen que ustedes aprenderse para poder hacer este tipo de consulta, que lleva el from, el local field, el foreign field, el as, y con esos parámetros automáticamente debería devolvernos en ese caso los resultados. Creo que tengo un error. Déjenme ver en dónde está el error de esa consulta. Me faltó cerrar una llave. Esta es la llave. Y hay que abrir otra llave al inicio del Aggregation Framework. Si no, no funciona. Y ahora sí, ya tenemos como resultado todas las listas de las ciudades, solo que se observan, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santa Ana, como es el que tenía dos documentos, ahora podemos observar que este documento que tiene dos documentos asociados en la colección clientes ya aparece como un vector, y en este vector, si observan aquí aparecen llaves, está compuesto por el primer documento que corresponde a el primer cliente que vive en la ciudad de Santa Ana, y el otro documento que es María del Rosario, que corresponde también a la persona que vive también en la ciudad de Santa Ana. Entonces ya nos está generando el resultado, pero como un vector. Significa de que si, por ejemplo, en la ciudad de Santa Ana hubiesen 10 personas, aparecería el campo clientes con un vector de 10 subdocumentos que corresponden a cada uno de los valores asociados dentro de la otra colección. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, hacer el mismo proceso que teníamos previamente, de poder contar la cantidad de documentos por ciudad, entonces deberíamos de hacer el mismo proceso. Deberíamos de colocarle en esa parte del lookup, después del lookup, como es un vector, podría utilizar en ese caso el comando unwin y decirle cuál es el campo que quiero descomponer. El campo que quiero descomponer es el campo que le pusimos clientes, entonces le coloco cliente. Si ahora le doy enter, van a notar que la diferencia es que, por ejemplo, los dos que teníamos en Santa Ana, aquí está Santa Ana, ahora solamente tiene un solo elemento, que es un subdocumento. Clientes, aquí aparece clientes, está Juan Pérez y María del Rosario en la ciudad de Santa Ana. Santa Ana se repite, pero el documento que corresponde o el campo que corresponde al cliente ya está separado, porque lo hace el comando unwin. Entonces, ahora que ya los tenemos separados, podría sin ningún problema hacer ahora el proceso de agrupar. Yo le puedo poner un $group y decirle que acá voy a colocar el _id, 2 puntos, y agregarle que el campo por el cual lo vamos a indexar o lo vamos a agrupar sería por el campo ciudad, coma, y obtenemos un campo total, 2 puntos, y aquí le colocamos $sum 2.1, y eso haría que ya nos cuente por ciudades cuántos son las personas que tenemos. Vean, dos formas diferentes de llegar al mismo resultado. Lo hicimos a partir de ciudades, a partir de clientes hacia ciudades, y ahora lo hicimos de ciudades hacia clientes. Así que de las dos formas hemos llegado justamente al mismo resultado. Obtuvimos en ese caso la cantidad de habitantes que tiene por cada una de las ciudades. Y esa normalmente es una forma o una manera de trabajar con este tipo de coleccioneo. Ahora, si ustedes hacen una relación entre lo que acabamos de hacer, entre la colección ciudades y la colección clientes, básicamente lo que acabamos de hacer es una relación de uno a muchos.
porque tenemos que de la colección que se llama clientes, que es donde está la ciudad de Santa Ana, por ejemplo, tiene muchos documentos en la colección, de la colección ciudad, de ciudades donde tenemos Santa Ana, tiene muchos documentos de la colección clientes, una relación de ciudad a clientes de uno a muchos. Eso es lo que acabamos de hacer, solo que a la hora de obtener los resultados, pues lo que hemos hecho es como invertir un poco la parte de la información. Pero sin embargo, ese es el proceso que intentamos ejecutar. Ahora bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros quisiésemos representar una relación de muchos a muchos? ¿Se acuerdan de que las relaciones de muchos a muchos es cuando muchos documentos de una colección, en este caso, se van a relacionar con muchos documentos de una segunda colección? Esa generalmente se le conoce como una relación de muchos a muchos. Y en ese sentido, para poder hacer ese proceso, lo que se hace, por ejemplo, cuando se está trabajando en bases de datos relacionales, es crear una tabla auxiliar donde se rompe la relación de muchos a muchos. No existe una manera práctica de colocar dentro de dos tablas esa relación. Debe de existir una tercera tabla que permita crear ese tipo de relación de muchos a muchos. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver cómo nos quedaría la relación utilizando bases de datos NoSQL, utilizando en este caso MongoDB, para recrear la relación de muchos a muchos. Para eso vamos a crearnos una colección que se va a llamar pedidos, donde voy a utilizar el insert many en este caso, y voy a abrir corchetes y vamos a insertar productos. Voy a colocar el guión bajo ID y le voy a poner 1. ¿Se recuerdan que yo les dije que el guión bajo ID por lo general se le genera un texto de Object ID con el cual se almacena la información, pero no necesariamente podemos utilizar el Object ID, sino que yo puedo personalizar mi propio código? Podría colocar el guión bajo ID. En el caso de ustedes que usan, por ejemplo, el número de carnet, podría ser el número de carnet, que es una cadena de caracteres. Podría ser un código de barras cuando estamos trabajando con productos, etcétera, o como nosotros nos querramos. La idea es que siempre lo que debe suceder es que ese guión bajo ID debe de ser un valor único. En este caso, para no confundirnos, lo voy a hacer solo con números. Le voy a poner el guión bajo ID 2.1 que corresponde al producto 1. Entonces le voy a poner producto 2 puntos y digamos que el producto que voy a agregar es leche. Le ponemos leche. El precio de este producto, yo me lo voy a inventar, le voy a poner 6 por ejemplo, no sé cuánto vale la botella o lo que sea como se vendan, pero le voy a poner 6. Y las existencias le voy a poner 20, que son la cantidad de productos que tenemos en existencia. Ahí cerramos las llaves, ponemos una coma y ahora vamos a insertar el segundo producto. El segundo producto también le vamos a colocar un guión bajo ID 2.2, coma, le colocamos producto, 2 puntos y aquí agregamos por ejemplo cartón de huevos. El precio del cartón de huevos, digamos que vale 7, creo que vale menos, y la existencia le vamos a poner que son existencias le vamos a poner que son 50. Le ponemos una coma y ahora vamos a colocar el siguiente ID. Le ponemos guión bajo ID 2.3 que corresponde en ese caso al producto número 3. Le pongo producto 2 puntos y digamos que ahora voy a insertar queso. El precio del queso, digamos que es 4 por ejemplo, y la existencias 2 puntos, le vamos a poner 15. Y ahí ya tenemos insertados todos los documentos, son 3 productos que vamos a agregar y acá le agregamos el corchetes, el paréntesis y le damos enter. Y ahí ya tenemos los 3 elementos insertados con los 3 ID. Entonces ya se recuerda que tenemos clientes y tenemos ahora producto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es generarnos una colección que se va a llamar pedidos. Cuando nosotros hablamos de pedidos, cuando un cliente hace un pedido a una empresa, normalmente esos clientes o esos pedidos, un producto lo pueden pedir muchos clientes y un cliente puede pedir muchos productos muchas veces. Entonces ahí hay una relación de muchos a muchos entre clientes
y productos, si tomamos la referencia entre clientes y productos, hay una relación de muchos a muchos, porque un cliente puede comprar muchos productos y un producto puede ser comprado por muchos clientes. Hay una relación de muchos a muchos. Entonces, ¿cómo hacemos para romper esa relación? Para calcular o en ese caso tener los pedidos, vamos a crearnos una colección que se va a llamar pedidos. Pero necesito en ese caso de los clientes, necesito el ID. Entonces, vamos a poner que me muestre solamente el ID. Vamos a poner así. Y ahí tenemos los Object ID que corresponden a los clientes con los cuales hemos estado trabajando. Entonces vamos a insertar en ese caso la colección que se va a llamar pedidos. Ponemos insert many, abrimos corchetes y colocamos el primer objeto. Le voy a poner cliente-id, dos puntos, y voy a colocar el primer Object ID. Entonces agarramos el primer Object ID. Tomamos este Object ID, lo copiamos y lo pegamos. Y ahora necesito el producto ID. Entonces le voy a poner producto-ID para decirle qué es lo que hemos comprado. Entonces le pongo producto-ID. Y como yo les decía que un producto puede ser comprado o un cliente puede pedir muchos productos, o sea, en un pedido no solamente colocamos un producto, sino que pueden ser muchos productos. Entonces en el producto ID lo que vamos a hacer es colocar un vector, y en ese vector vamos a colocar la lista de los pedidos que ha generado, los productos que ha pedido, que ha solicitado el cliente. Entonces voy a poner que pidió el producto 1 y el producto 2. Entonces ahí ya tenemos que en ese listado ya tenemos los productos pedidos. Entonces ahora le damos enter. Significa que el cliente número 1, no sabemos, Juan Pérez creo que le pusimos, pidió uno que eran leche, creo yo, y las dos que eran cartones de huevo, creo yo. Esos son los dos productos que pidió. Veamos ahora el segundo. Le voy a poner cliente-id y acá voy a insertar el segundo. Voy a insertar el segundo Object ID, que es este que tenemos acá. Entonces lo seleccionamos, que corresponde en ese caso al cliente. Le voy a poner ahora el producto-ID, dos puntos y un corchete. Y aquí le vamos a decir que vamos a pedir el producto 2,3, por ejemplo. Y cerramos llaves. Le ponemos una coma. Aquí le falta una coma antes. Se la voy a colocar acá para que no me dé error, porque ahí arriba no le puse la coma. Entonces aquí tiene que llevar una coma para que no me dé error. E insertamos un tercer documento. Le vamos a poner el cliente-ID, dos puntos. Nos tomamos el tercer Object ID que tenemos en esta parte de acá. Lo copiamos y lo pegamos y le ponemos producto-ID, dos puntos, y abrimos y cerramos corchetes, y digamos que aquí va a pedir el 1,3, que sería el producto que va a generar o que va a mostrar en ese caso en el pedido. Y probemos solamente con esos tres. Voy a darle enter, voy a cerrar corchetes, paréntesis, y le damos enter, y ahí ya tenemos en ese caso los productos que se han generado, los diferentes pedidos. En ese producto ID yo podría haber colocado sin problemas, tres productos, el producto 1, el producto 2 y el producto 3, digamos que haya pedido varios. Pero nada más a manera de ejemplo, para entender cómo funciona, lo vamos a colocar de esa manera. Ahora que ya tenemos los productos, ¿cómo podemos saber qué es lo que han pedido? Vamos a hacerlo primero con un documento. Vamos a generarnos la consulta. Le vamos a poner db.pedidos.find1 para mostrar el primero.
y vamos a crear un filtro solamente para que vean cómo funciona, para no verlo con todos los que hemos generado. Después le vamos a quitar el match, es solamente para empezar a trabajar con el primer documento. Entonces voy a tomar el Object ID del primer pedido y lo que vamos a hacer en ese momento es saber, por ejemplo, con ese valor lo vamos a filtrar y vamos a saber qué cliente es el que ha pedido ese producto. Entonces le voy a poner db.pedidos y utilizamos el Aggregation Framework y lógicamente para que lo filtre tengo que utilizar el operador match. Le ponemos el operador match y le decimos que voy a filtrar por este Object ID. Y si le damos Enter, ahí nos aparece ese primer documento. Entonces ahora lo que necesitamos saber, bueno, primero vamos a averiguar cuáles son los productos que tiene ese pedido. ¿Okay? Ahorita tenemos la parte del producto ID. Entonces quiero saber para esos productos, quiero saber cuáles son los productos que se han pedido. Entonces aquí vamos a encontrarnos con ese detalle que productos ID, que es el que estamos generando, productos ID corresponde en ese caso a un vector. Vean, aquí está el vector. Este vector que tenemos acá corresponde al producto ID. Le dice que es el producto 1 y el producto 2. Pero yo necesito saber qué productos son los que he pedido. No lo puedo hacer directamente sobre un vector. Entonces la alternativa es que hagamos un proceso de descomposición. Entonces aquí ya vimos la combinación. Ya sé que si quiero descomponer ese documento, si quiero descomponer ese vector, voy a utilizar el comando unwin. Entonces le ponemos unwin, dos puntos, y el campo que voy a descomponer es el campo $producto-id. Entonces le damos enter. Y ahora ya nos generó dos documentos, con la ventaja de que ahora esos documentos que nos acaba de generar tiene nada más ya no un vector, sino que un valor, producto 1, producto 2. Entonces con eso ya puedo obtener cuál es el producto que se ha pedido. Entonces le agregamos una coma a esta misma consulta y utilizamos en este caso el operador lookup. Le ponemos lookup, dos puntos, abrimos llaves y lo mismo el operador from para decirle dónde se encuentra el dato que vamos a extraer. Como está dentro de la colección que se llama productos, entonces le pongo producto, coma. ¿Cómo se llama? Le ponemos el parámetro local field. ¿Cómo se llama el campo local con el cual estamos trabajando? El campo local, en ese caso se llama producto-id. Y luego le vamos a agregar cómo queremos que se llame. El campo foreign field, que acá le vamos a decir cómo se llama el campo del otro lado de la colección producto, se llama _id. Y por último, cómo se va a llamar el campo resultado. El campo resultado le vamos a poner entre comillas productos. Entonces ahora le damos enter, van a notar que aquí aparece el producto ID, el primero es leche y el segundo es cartón de huevos. Entonces ya me está devolviendo los productos que corresponden a el listado de elementos con los cuales trabajamos dentro de la colección. Ya me dice la leche y el cartón de huevos, que son los productos que originalmente habíamos solicitado. Ahora, ¿cómo hacemos para agregar la parte del cliente? ¿Cómo hacemos para agregar la parte del cliente? Como ya tenemos en ese caso identificado el producto, ahora necesitamos saber el cliente. Aquí es donde creamos una relación de muchos a muchos. ¿Se acuerdan que aquí lo que hicimos fue vincularnos entre pedidos y productos? Entonces ahora que ya tenemos pedidos y productos, ahora puedo hacer el proceso contrario. Lo puedo vincular con el otro que sería clientes. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Le damos una coma, le ponemos otra vez el operador, en este caso sería el operador lookup, dos puntos, abrimos llaves y le ponemos el parámetro from. Y ahora la pregunta sería hacia cuál
hacia cuál colección es donde se encuentra el dato que andamos buscando. Estamos trabajando con la otra colección que sería cliente, entonces le ponemos cliente, le agregamos una coma, el local field, ¿cómo se llama el campo local dentro de la colección pedidos? El campo local se llamaba, en ese caso, ciudad-id. No, perdón, cliente-id le pusimos. Cliente-id, que es el campo que queríamos buscar. Y luego, después de eso, el campo de la llave foránea, que sería el foreign field. Y acá le colocamos, en ese caso, el campo se llama _id. Y luego, ¿cómo se va a llamar el resultado? El resultado le vamos a poner cliente. Y le damos enter. Y vean, ahora ya tenemos el resultado. Ya sabemos que, por ejemplo, en la parte de arriba, para esta que sería el primer pedido que hicimos, que era que pedimos leche, el cliente es Juan Pérez. Y como en ese caso para ese también sería el mismo cliente, nos sigue apareciendo Juan Pérez. Si le quito el match, si le quitamos el match que tenemos en la primera parte, que sería la consulta que hace el proceso de filtrado de nada más un solo documento, vamos a ver cuál sería el resultado. Se voy a quitar este match desde acá. Vean, ahí le quitamos el match. Y ahora le damos enter. Y ahora el resultado va a ser todos los documentos con los cuales estábamos trabajando. Si vamos a revisar, aquí teníamos en ese caso la leche para el primer producto, Juan Pérez. Este era cartón de huevos, también para Juan Pérez. Este era cartón de huevos, ahora para María del Rosario. Este era queso, ahora para María del Rosario. Este es leche para Naomi Juárez. Y queso para Naomi Juárez, que solamente agregamos el documento. Pues ya no está haciendo el proceso de vinculación entre ambos elementos, entre ambos objetos con los cuales estábamos trabajando. Esa es la manera en la que trabaja el comando lookup. Básicamente lo que hace es mezclar información de un lugar a otro. Ahora, el ejercicio nosotros lo hicimos primero de pedidos, tomamos pedidos y nos fuimos para productos. Y después, cuando teníamos ese resultado, nos pasamos de productos ahora hacia la parte de clientes. Hagámoslo ahora en el proceso contrario. Y quiero mostrarles que para ir haciendo el proceso, por lo menos lo voy construyendo parte por parte. O sea, no construyo por completo toda la consulta, sino que lo que trato es que los resultados se vayan generando nada más por partes, que vaya mostrando en ese caso la parte de la información, pero filtrada de alguna manera para evitar que se genere algún tipo de error que me pueda dar resultados no deseados. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, como les decía, mostrarnos con el proceso contrario. Ya no vamos a trabajar con de pedidos a productos, sino que ahora vamos a trabajar de pedidos a clientes. Entonces lo que vamos a hacer es, como les decía, irla realizando paso a paso. Le ponemos db.pedidos. Utilizamos el Aggregation Framework. Abrimos llaves. Y ahora vamos a pensar siempre el operador lookup. Entonces le ponemos 2 puntos y ahora le pongo from, donde se encuentra el dato que quiero extraer. Como ahorita vamos a trabajar con clientes, ya sé yo que se encuentra en la colección que se llama clientes. Luego, ¿cómo se llama el comando local? O sea, ¿cómo se llama el comando con el cual estamos trabajando? Se llama local field. El campo local se llama ciudad. Permítanme.
el campo ciudad, le habíamos puesto ciudad-id, entonces ese es el que vamos a agregar. Luego el otro campo era el Foreign Field, que es como se llama el campo en la colección clientes. El campo en la colección clientes se llama -id, y luego era el parámetro as para decirle cómo se va a llamar el campo resultante. El campo resultante se va a llamar cliente. Y ahora si le damos enter, van a notar que ahora ya tenemos el resultado. Creo que hemos colocado aquí ciudad. Sigo con lo de ciudad. Aquí es cliente. Si no colocan correctamente los campos, lo que va a suceder es que les va a aparecer vacío. Pero ahora sí ya lo tenemos. Si observan, ya aparecen los registros. Aparece el primero con Juan Pérez, que corresponde en ese caso al cliente del primer pedido. El segundo pedido fue María del Rosario y el tercer pedido fue Naomi Juárez. Fueron los nombres de los clientes que habíamos solicitado. Ahora, ¿qué necesito? Necesito ahora saber los nombres de los productos. Como en este caso los tenemos dentro de un vector, aquí están agrupados dentro de un vector, entonces ahora lo que tenemos que hacer es descomponer ese vector. Entonces utilizamos el parámetro unwin y ya le ponemos en ese caso sería el $producto-id, y eso hace que el producto se descomponga. Vean el siguiente paso que acabo de obtener, o sea, el siguiente paso que hicimos para sacar la descomposición de valores. Ya no utilizamos la otra parte, no hemos puesto la otra sección, sino que solamente hemos trabajado con la parte de los valores. Entonces, ya que tenemos ahora los productos, ya que tenemos descompuestos los productos, podemos ahora trabajar con la parte de el lookup. Entonces le ponemos lookup, dos puntos, abrimos llaves y empezamos siempre con el parámetro from. Ahora le tengo que decir dónde está ese valor. Está en productos, que sería la colección. El campo local se llama producto-id. Ese es el campo local. La llave foránea, que sería el campo en el otro lado, se llama -id, y después de eso necesitamos obtener el nombre del campo. Entonces le puedo poner as, y el nombre del campo sería producto o productos sería. Entonces ahora le damos enter y van a notar que ya tenemos, en ese caso, de cada documento que habíamos generado, de cada resultado que habíamos colocado, ya tenemos el listado de productos. Por ejemplo, del primero ya obtuvimos que sería en ese caso la leche. El segundo es ese primer documento que lo compró Juan Pérez. El segundo eran cartón de huevos, que también lo compró Juan Pérez. El tercero era cartón de huevos, que lo compró María del Rosario. El otro era queso, que lo compró María del Rosario también. El otro era leche, que lo compró Naomi Juárez. Y el último era queso, que lo compró Naomi Juárez. Y ahí podríamos seguir haciendo un proceso de descomposición, porque si se dan cuenta, el producto ID nos lo muestra como un vector. Entonces podría de nuevo aplicar el comando unwin para esa parte del proceso de descomposición de ese vector y obtener como resultados de ese proceso, documentos donde yo pudiera calcular, por ejemplo, el total en precios. No hemos puesto, deberíamos de haber colocado dentro de la colección de pedidos, tendríamos que haber colocado la cantidad. Entonces, si hubiese colocado la cantidad en pedidos, podría haber multiplicado sin ningún problema la cantidad de pedidos por el precio que tenemos en el producto y así obtener cuánto es el total del total vendido. Pero como les decía, la idea es ir analizando
cada uno de los resultados de la consulta, vamos haciendo un proceso de descomposición de cada uno de los resultados poco a poco. O sea, no generamos toda la consulta de una sola vez. Primero hicimos el proceso de lookup, después hicimos un proceso de descomposición con el unwin y luego obtuvimos otra consulta ya utilizando el local field para solamente sacar el lookup, para solamente sacar los datos que corresponden. Y de esa manera es como vamos filtrando bastante información. La consulta la podemos armar como a nosotros mejor nos parezca. Yo lo he hecho de pedidos para productos o de pedidos para clientes, pero podríamos haber empezado primero por de clientes a pedidos, por ejemplo, y el resultado de esos generarlo con productos y así sucesivamente seguir sacando más información. Ahora, aquí hay algo importante que quiero recalcarles, y es el hecho de que cuando nosotros utilizamos este tipo de elementos o este tipo de consultas, aquí sí es importante utilizar el comando explain, porque con el comando explain vamos a poder sacar estadísticas de qué tan bueno o qué tan eficientes son las consultas. Aquí podemos colocar el execution steps, si no me equivoco. Podemos sacar esas estadísticas que me puedan dar mayor información. Por acá tengo el execution steps. Este me va a dar muchísimo más datos. Si se dan cuenta, tiene muchísima más información que el que vimos en la vez anterior, porque estamos utilizando el comando lookup. Entonces hay más información o más datos que se generan directamente con la parte del diseño de la consulta. Pero aquí está el execution step, y si se dan cuenta, por el momento acá se ejecutó en 1 milésima de segundo, se examinó 3 o 4 documentos, pero porque son pocos los que hemos agregado. Pero lo importante de todo esto es ir viendo más o menos en qué orden se van ejecutando los valores, ir depurando, por ejemplo, dónde se ha tardado demasiado y en qué proceso hace que la consulta se vuelva más lenta. Aquí, por ejemplo, siempre hay varios stage y stack que se van generando, los procesos de unión que dice que hacen para la parte de la proyección. Todos esos datos son los que nos va generando como insumos para que nosotros al final de cuentas podamos hacer un análisis de procesos de optimización de ese tipo de consulta. Estas que nosotros hemos visto acá son muy comunes cuando ya tenemos un montón de colecciones y lógicamente se van generando consultas más complejas que hacen que el proceso de obtención de información no sea tanto lo esperado, sino que se tarde un poquito más. Así que de alguna forma debemos de tratar de optimizarlas creando siempre índices. Es la manera más práctica, creando los índices respectivos para cada uno de los campos que correspondan, para que al momento de que la consulta se ejecute sea el índice el encargado de devolver los resultados muchísimo más rápido de lo que nosotros nos podíamos esperar. No sé si tienen alguna duda. Ok. Eso que acabamos de ver, se que el día de mañana tenemos un laboratorio, así que voy a tratar de subirles el video hoy para que lo puedan tener disponible, porque estos ejercicios pues, lógicamente los tienen que hacer en su computadora para entenderlos mucho mejor. Traten de ver el video de nuevo e ir ejecutando cada una de las consultas que acabamos de realizar, para que el día de mañana que tenemos el laboratorio, si hay alguna consulta o hay algún comando de los que acabamos de ver el día de ahora que les sirva para resolver lo que les voy a plantear, entonces lo puedan utilizar sin ningún problema. Por eso les mencionaba, es importante que repitan esta clase, que puedan ver su contenido, no solamente se vayan a quedar con el hecho de haber visto la clase en ese momento, porque pues es difícil que se les pueda
que puedan entender mejor si no lo han trabajado en la computadora. Así que yo se los voy a subir y esperaría que ya esté disponible para que ustedes lo puedan empezar a utilizar. Nos vamos a tomar ahorita el receso y vamos a regresar justo a las 6:35 para seguir con la otra clase de programación web 1. Por el momento eso es lo que les quería mostrar el día de ahora, así que vamos a continuar un poquito más tarde. No se les olvide, a las 6:35 empezamos la clase para poder empezar a ver lo de programación web 1 que está programado para este día. Si no hay preguntas, nos vemos en un momentito. Ahí está también el link en la plataforma para que puedan accesar.